Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Gracias ¿cómo por estamos? estar aquí una vez más, que ya son muchísimas, ya ni me acuerdo cuántas. Y nada, hoy tenemos un vídeo un poco extraño y un poco, para mí un poco frustrante porque sabéis que normalmente tenemos los audios de los pilotos y tal y cual y pascual, ¿no? Como veis, yo no estoy en la India, sino estoy en mi casa, entonces esperaba, había hablado con colegas para que me hiciesen llegar los audios. Y hete aquí que no hay ningún periodista español en la India, en el Gran Premio, salvo los compañeros de Dazón, que sí que están cubriéndolo, y Borja González, compañero también, que está allí pues cubriendo otras facetas, pero también es el único periodista español. Pero en general se puede decir que no ha habido ningún periodista español que ha ido al Gran Premio de la India. Es sorprendente. Estaban previsto que fueran dos, Mela Chércoles y Tito Lladós. Mela Chércoles le conocéis probablemente del diario AS y Tito de Agencia F. Por problemas de visado no han podido subir al avión. Y bueno, además de que les ha costado un riñón cambiar el billete, pues bastante decepcionante. Ningún periodista español en India, habiendo, señores, 10 pilotos españoles en MotoGP, teniendo a Pedro Acosta líder de Moto2, teniendo a Holgado. Holgado sigue siendo líder de Moto3, Sí, pues ninguno. Pero es que tampoco hay ningún italiano. No hay ni un periodista italiano quitando la televisión italiana en la India. Y ellos tienen Ducati, Aprilia, Bezzecchi, Bagnaia, y no ha ido ninguno. Yo creo que algo, Antonio, algo no funciona. Algo no funciona, que no hay interés por parte de los medios de comunicación. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Que ahora que todas las noticias o todo lo que de MotoGP llegue a través de Dazón, que es la televisión y la televisión del gobierno, lógicamente, porque hay una relación comercial, y el resto, ¿por dónde nos enteramos? Por las redes sociales. El tema es para pensárselo, y yo creo que es para que la gente de Dorna, que quiere potenciar esto, también se lo piense. No es normal. No hay periodistas españoles, no hay periodistas italianos, y que hay 3 periodistas ingleses, estoy muy anglosajones. Increíble. Y bueno, ante esta situación he contactado con el responsable de prensa de Yamaha en el Mundial de Superbike y le he preguntado, oye, ¿cuánta gente tenéis en la sala de prensa de Aragón? Que es aquí, en España. 3 periodistas. Hay algo que no funciona. Lo siento mucho. Hay algo que no es, que yo no sé lo que es, pero con todos nuestros deportistas delante. Y no va, los nuestros, los italianos, en fin, es algo que alguien debería analizar. Dicho esto, vamos a lo concreto. Los pilotos, los que estaban en el circuito, los que estaban en la India, han conocido finalmente el circuito debut. Se han dado una vuelta andando, otros me imagino igual han hecho en bici. Sí, en bici también, hemos visto algunas imágenes en bici. Y como os he dicho, declaraciones en español hemos recogido una, que es básicamente la de Aleix Espargaró. Menos mal, gracias Aleix, siempre en primera línea. Y Aleix, como sabéis, no se muerde la lengua, así que su comentario resulta interesante. Un comentario que ha hecho en español porque gracias a Borja González, que estaba allí. ¿Lo ¿lo escuchamos? escuchamos? Venga. Venga. Perdón, no, tranquilo. La pregunta, claro, del día, la sensación que te ha dejado este circuito, porque tú nos decías, tengo la impresión de que es un circuito que puede irle muy bien a la Aprilia. No sé si ya en el sitio y andando cambia un pelín la perspectiva. Sí, es un poco menos ancho de lo que pensaba, hay más cambios de dirección de los que pensaba, pero el trazado me mola mucho, 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 y hay que ver luego cómo va en la moto. Hay muchas incógnitas, pero mola mucho el salir en una pista sin tener referencias de cero.
cero, todo el trabajo previo que he hecho con Romano y los ingenieros, intentando simular, acertar el cambio, preparar una moto distinta de otra, de geometría. La verdad es que la preparación a un Gran Premio nuevo es muy chula. ¿Qué parte es la que más te ha gustado, la que crees que puede irte mejor que lo que has podido ver? Yo creo que el tercer sector es bueno para nosotros. Curvas rápidas donde se entra con mucho apoyo delante, el curbone largo, la de antes de entrada a meta, la chicane la última chicane también creo que es buena para nosotros. Y quizá el segundo sector no tantos, porque hay las dos aceleraciones, la de la recta muy larga y la de final de recta, son dos aceleraciones de parado prácticamente rollo América-Austin, y quizá es lo peor para nosotros. ¿Y ves que le puede ir bien a alguna moto? Bueno, a Ducati suele irle bien casi todo, pero ¿crees pero yo creo que no va a depender tanto de eso? Yo creo que hoy en día cada vez más es menos lo de un trazado o el otro. Los pilotos y motos que están fuertes van prácticamente rápido en todos los lados. Sí que luego hay circuitos muy específicos donde una moto, la Honda, pues solo en América, porque es una pista de muchas frenadas fuertes de aceleración sin que importe mucho la tracción. Luego Argentina, Barcelona, pistas con muy poco grip que la vea mejor a la Aprilia, pero en líneas generales creo que se acaban los tópicos ya. Y el tema seguridad, porque recibisteis la información tarde, cuando lo visteis allí el otro día, bueno, creo que tú no estabas, pero creo que tus compañeros más o menos se quedan satisfechos. No sé si hay algo que os preocupe, que tendréis que fijaros para a mí lo único que me preocupa mucho antes de rodar, es decir, es verdad que en general los muros no están muy lejos, pero hay que rodar y ver realmente, porque hay otras pistas que tampoco están lejos. Pero el de final, la recta es muy muy larga, 1 kilómetro, 280 metros es una barbaridad, se llegará a velocidades muy rápidas, y a mí el espacio que hay hasta el muro no me genera mucha confianza. Teóricamente las estimaciones con AutoCAD que nos pasan ellos son parecidas a otros circuitos, pero a mí no me parece que esta recta sea como la de otros circuitos. No, perdón. No, tranquilo. La pregunta, claro, del día, la sensación que te ha dejado este circuito, porque tú nos decías... Ya está, ¿no? La impresión de que es un circuito que puede irle muy bien a la Aprilia. Perfecto. Bien, ha dicho una cosa Aleix, que ha dicho las simulaciones no, digamos que la simulación, bueno, no sé cómo lo ha explicado, pero se refería que le han pasado por AutoCAD, o sea, por AutoCAD es un programa de dibujo donde se reescalan los circuitos, están todos se ponen todo con su dimensión y se van calculando, se va comparando las escaparatorias de unos circuitos y otros. Y le han dicho que eran muy similares. Y me he puesto yo a hacer eso, que sería también, si quieres, interesante, si quieres lo puedo mostrar. Sí, pero espera, pero vamos a explicarlo entonces, porque habéis visto que he hablado de la recta, también Miguel Oliveira, en general todos los pilotos han sido positivos. Han intentado quitarle hierro, yo no sé si es porque se lo creen o porque vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, todos han opinado, Brad Binder, Miguel Oliveira, todos que el circuito tiene buena pinta, ahora tendrán que comprobarlo. Y después me ha gustado mucho lo que ha dicho Miguel Oliveira, porque le han preguntado, oye Miguel, ¿cómo se empieza en un circuito así? ¿Cuál es lo primero que se hace? O la primera cosa que tienes que entender cuando entras en el circuito. Y él lo ha dicho clarísimamente. Lo primero que hay que aprender o tener claro es la frenada de final de recta. O sea, la frenada de la recta larga es lo primero que tiene que organizarse en la cabeza. Dice, porque más o menos sabemos, dice, más o menos no, sabemos que la curva a la derecha, después para la izquierda, pero claro, la famosa frenada de final de recta es la que tiene que aprenderse perfectamente. Y ahí Antonio ha hecho su invento, las frenadas de final de recta. Acordaros que ayer vimos que era el quinto, el sexto circuito con la recta más larga, ¿no? Sí, el sexto. El sexto circuito, aunque... De los circuitos actuales es el sexto que tiene la recta de meta más larga. La recta de meta, no, perdón, la recta más larga en el circuito. Sí, pero no fijaros, pero daros cuenta una cosa, a Bezzecchi, por ejemplo, Bezzecchi cuando le han preguntado, él lo ha recorrido andando y ha dicho, dice, bueno, la recta debe de ser un poco más larga que la de Texas. Y entonces no sé quién le ha dicho, no, es más, no sé cuánto. Hasta el propio Bagnaia, que estaba sentado al lado, se ha quedado y dice, ah, sí, es más corta que la de Texas. Fíjate qué curioso, claro, que andando a lo mejor, pero ellos se la imaginan más larga de lo que es.
Es 240 metros más corta que la de Texas. Fíjate qué barbaridad. Sí, Pues le la de veían Texas de como... Espérate, para no equivocarme en lo que estoy diciendo, un momento. Eh, Y después eh, ha habido, Antonio, ha habido un periodista sí, sí, indio sí. que le ha preguntado a la típica pregunta, oye, Brad, tú tienes el récord de velocidad punta, me parece, ¿no? Con la KTM. Y le pregunta, ¿vas a intentar batir el récord? Le dicen a Brad. Y dice Brad, dice, mira, me preocupa mucho más saber dónde tengo que frenar que intentar batir el récord de velocidad. No ¿Tienes se ahí va a la... batir el récord de velocidad. Sí, mira, voy a poner la tabla y voy a aumentarla. Aquí lo voy a ordenar. Veis que está el sexto, está ordenada la tabla de arriba del todo por de circuito de mayor recta de... A ver si lo explico. Es que muchas veces la gente se cree que es la recta de meta, no es la recta de meta. Es el circuito que contiene la recta más larga. El Cota 1200, Mugello 1141, en el de Mugello sí coincide con la recta de meta. Terma 1076 metros, Qatar 1068 también coincide con la recta de meta, igual que en Cataluña 1047. Y el circuito Bud 1006 metros. O sea, tiene 194 metros menos que la del Cota. Joder, pues menudo. Bien, y entonces el punto de frenada, es lo que decimos, Miguel es lo que le preocupa, Brad dice que es lo que le preocupa también, y entonces Antonio ha hecho una medición súper curiosa y súper interesante que estoy seguro que no ha hecho nadie. Venga, Bueno, dale gas. ayer cuando estuvimos haciendo la previa, dijimos que aparentemente parecía que tenía dos problemas este circuito. Uno era al final de la recta larga, o sea, lo que es la curva 4, que parecía que la escapatoria era muy corta. Y otro era que en la curva 12, en la salida de la curva 12, parecía que el muro estaba muy cercano. Eso es lo que vimos simplemente con el juego, viendo la onboard de Jorge Sprinter y viendo el Google Earth. O sea, tampoco es que tengamos más herramientas. Y con esto, al final, nos damos cuenta que en cuanto han llegado allí los pilotos, han visto estos dos mismos problemas. Y me he puesto a medirlas porque le han dicho lo que estaba comentando antes que Aleix Espargaró ha dicho que le habían comparado, habían hecho mediciones mediante AutoCAD, o sea, mediante un programa específico para comparar las distintas escapatorias de los distintos circuitos y eran similares. Sin embargo, ahora vamos a ver que eso lo puedo digo, bueno, pues ya que me habéis dado la idea, voy a hacerlo yo también y os voy a enseñar. Mira, pues por ejemplo, empezamos con este, ¿no? Con Termas de Riondo. Voy a ponerlo, voy a agregarlo. Bien, Vale. Aquí, si os dais cuenta, desde que los pilotos salen de pista y empiezan a pisar el asfalto hasta las protecciones hay 121 metros. Si os dais cuenta de estos 121 metros, hay una zona que está asfaltada, que es donde está la parte roja, donde está escrito Termas de Riondo. Esa parte, si os dais cuenta, aproximadamente no llega a un 30% de lo que es la longitud. O sea, tendrá a lo mejor, estamos hablando que a lo mejor tiene 26, 27 metros, ¿no? Y todos los demás es escapatoria asfaltada, ¿no? Luego, si no, nos cogemos, todo lo demás, ese escapatoria, es grava. grava. Sí, sí, Vale. sí, sí. Luego, si nos vamos, 121, sí, estamos 121. hablando de 121 metros de escapatoria total y de esos 121, pues podemos pensar que más o menos 90 metros son grava. Luego, si nos vamos al circuito de Mugello, otro de los circuitos de largas rectas, si os damos cuenta, la escapatoria asfaltada es muy pequeña, es solamente donde están las letras de Mugello, todo lo demás es grava y son 110 metros. Podemos decir que perfectamente 100 metros de grava hay seguro. Y hay que tener en cuenta que esta escapatoria, bueno, que esta recta aquí sí es donde se alcanzan las mayores velocidades de punta de todo el campeonato. Algo que no va a pasar en el circuito de Bud y ahora lo explicaremos. Si seguimos viendo circuitos, me he traído, aquí tenemos el de Estados Unidos, el COTA. Si os dais cuenta, la escapatoria ahora veremos la del circuito de la India, es muy parecida a la del COTA, ¿no? Y además también le pasa lo mismo, casi que la mitad es asfalto y la mitad es grava. En este caso tenemos una escapatoria total de 121 metros, aproximadamente un poco más de la mitad, unos 60 o 70 metros, más 70 que 60, es de grava, ¿no? Aunque aquí vemos que la parte final, la grava no llega hasta el hondo, sino que antes de la escapatoria hay terreno normal, terreno natural. Y si nos vamos, bueno, he metido aquí también Jerez,
que lógicamente la recta que desemboca en Dry Shaft, en la curva Dani Pedrosa, es mucho más corta que todas las que estamos viendo. Aún así, la distancia que hay son de unos 70 metros. Digo 70 porque tengo aquí marcado 75, pero es que el punto lo he puesto un poco más lejos del asfalto, ¿no? Aquí también hay una zona asfaltada y luego tenemos la grava. Sí, perdona, de hecho, esto es la siguiente obra que van a acometer en Jerez. Han acometido la escapatoria de la curva 1, que la han llevado, los pilotos estaban encantados. Acometieron la escapatoria de la curva Sito Pons, también perfecta, y queda esta, y creo que es una que hay dentro del estadio, pero está claramente listo para cambiar porque la escapatoria es muy justita ahí. Bueno, estamos hablando que hemos dicho antes que Jerez tiene una recta que es muy corta en comparación con la que estamos hablando, con la comparación del Cota, y sobre todo con estos circuitos que tienen las rectas más largas. Y yo lo que quería ver es que aquí esta recta, siendo corta, tiene 75 metros, y si nos vamos ahora a la recta del circuito de la India, hay 80 metros. O sea, esta recta tiene 400 metros más que la de Jerez, se van a alcanzar velocidades punta muchísimo mayores, y su escapatoria es muy similar a la de Jerez, mucho más corta que la del Cota, y además aquí también tenemos otra pega. Si os dais cuenta, prácticamente la mitad o más de la mitad de la escapatoria es asfaltada. ¿Qué quiere decir? Que un piloto sale ahí, sabemos que ahí no va a frenar y va a tener solamente unos 40 metros para frenar, para desacelerar en la grava antes de impactar contra las protecciones. Si esto es así, resulta escaso, la verdad. Esto es final de recta. Final de la recta número 4, para la curva 4, la recta larga del circuito. Hoy estoy espeso comentando las cosas, pero digamos que el circuito de Bud tiene la recta de meta, curva 1, curva 2, y la curva 3 es una curva muy lenta que da acceso a la recta de meta y acaba en esta otra curva lenta, que como accede desde una curva muy lenta y acaba en otra curva que también es lenta, eso hará que las motos salgan con una velocidad menor a la recta y que tengan que frenar mucho más antes. Entonces, eso hará que no se puedan alcanzar velocidades más allá de los 350. O sea, batir el récord no se va a batir. Y ya llegar a 350 costará. Ya. Pues no, esto, la diferencia es brutal, ¿eh? Son casi, ¿cuánto? 20, 40 metros con cota. 40 Sí. metros de escapatoria. Mirad, fijaros, estamos hablando de este circuito. Se ve bien, ¿no? Pero que estoy fuera ahora mismo yo poniendo. Se ve Pues perfecto. mirad la recta, esto es lo que estaba comentando. Tenemos la curva número 1, curva número 2, la curva número 3 es muy lenta, fijaros, una horquilla muy cerrada de 180 grados, con lo cual ahí saldrán por debajo de los 80 kilómetros por hora, empezarán a acelerar ahí a saco y alcanzarán una velocidad cercana a los 350, porque tendrán que frenar muy pronto porque la salida de la curva 4 es también muy lenta. Y fijaros cómo ya proporcionalmente se ve un poco escasa la escapatoria. Sí, yo no sé, supongo que este es el trazado bueno, porque además lo verde que se ve alrededor, al final, esos son tribunas, ¿no? Sí, lo que se ve aquí es una ladera natural que hay aquí donde están esas tribunas puestas. De hecho, donde yo tengo pintado aquí el 4 está justamente encima de lo que es una tribuna. Ajá. Esa tribuna, la verdad que hay espacio como para que o sea, que es algo que se puede solucionar. No creo que tenga problemas. De todas maneras, también, si os dais cuenta, antes de llegar, estáis viendo enmarcado en negro lo que es el trazado que van a utilizar MotoGP, pero antes, si os dais cuenta, hay una variante, una curva bastante más amplia, más redonda, que en caso de que llegara a este punto fuese conflictivo, creo que Dorna cambiaría el trazado y utilizaría esta variante, ¿no? No sería la primera vez, ya ocurrió en Montmeló con el desgraciado accidente de Luis Salón, que tuvieron que modificar y utilizar la chicane de la Fórmula 1. O sea, si los pilotos viesen que mañana, que aquí se llega a muchísima velocidad y que un fallo en los frenos, un error puede comprometer la integridad física de los pilotos, me imagino que podrían modificar el trazado y utilizar esta variante. Sería algo que nadie desea, pero bueno, sería una posibilidad. Mañana y el otro punto conflictivo que comentamos ayer también. Espera. Mañana por la tarde, después del día, ya sabéis que está la Comisión de Seguridad, la famosa Safety Commission, donde los pilotos analizarán esto. Y esto que apunta Antonio me parece una solución interesante en caso de que los pilotos vean peligro.
está ahí bastante claro cómo sería el trazado, bastante claro, y se ahorrarían, claro, tendrían que frenar todavía antes y Bueno, bien. sería una curva más rápida. Se soluciona Sí. el problema en parte, porque al ser la curva más rápida, porque tiene muchísimo más radio de giro, los pilotos también les permitiría frenar más tarde. Entonces, lo que pasa es que como la curva está antes, por mucho más tarde que frenaran, la velocidad seguiría siendo menor. Pasa un poco como en la variante de Aragón. En Aragón tenemos la recta, hay una recta y luego está las modificaciones que le llaman los pilotos la parada del autobús, que es una variante que hace así como si se metieran y saliesen de una parada del autobús. Y si no, se podría seguir no. Sí, cuando salen de la parada del autobús, luego está la recta y luego está la curva de entrada en meta. Esa recta, ya no sé ahora, pero antes las motos de Superbike utilizaban la otra variante que había, y era que conforme salían de la parada del autobús, seguían por la recta hasta el final, y en el final había una horquilla. Y eso hacía que la recta fuera más larga, pero como la curva de entrada en meta que utiliza MotoGP en Aragón es muy amplia y la curva de la variante final es una horquilla muy lenta, al final prácticamente frenaban en el mismo sitio. Aquí yo creo que habría que estudiarlo, pero yo creo que sí que, aunque la curva sea más rápida, el momento de la frenada sería antes. Y aparte, el tener el momento de la frenada antes, alcanzan menos velocidad y tendrían más recorrido de asfalto en caso de problema, ¿no? Sí, pero hay un problema ahí que, mira, está claramente si la curva esta, si hiciesen la variante, en la salida de la variante, Antonio, el muro está pegado. Problema número 2. Es un Claro. problemón porque aquí a la mínima se empotran contra el muro, porque no es igual en una recta que en una salida de curva. En fin, Houston. Sí. Bueno. Houston, tenemos un problema. Pero bueno. Bueno, eso ya se verá mañana. Mañana los pilotos lo Mañana valorarán. los pilotos encantados, todo es fantástico, bailan Bollywood, es todo maravilloso. Por cierto, Marc Márquez, si veis, no aparecen las fotos de los preeventos porque Marc Márquez, por lo visto, llegó justo hoy al circuito, a la India, y fue del aeropuerto directamente al circuito para la rueda de prensa y para las demás eventos a los que tenía que acudir. Me han contado que estaba con una cara de cansado bestial, agotado, porque se ve que el equipo Repsol Honda ha tenido problemas con los visados y han salido a última hora. Eso es la noticia de Marc. Después también un par de noticias que nos ha llegado de la India, que me imagino que igual la sabéis. Una, que Marc Márquez ha declarado que renuncia a la moto del 2024, a las cosas que pudiese incorporar en su moto para el final de temporada, que él va a seguir con la moto que tiene, renuncia a lo que le trajeron los japoneses, Antonio, ya no vuelve otra vez locos. Joan Mir, en cambio, dice que sí quiere usar lo que probó en Misano, con lo cual ya está montado otra vez el circo. No quiero lo que me habéis traído, uno sí quiere, en fin, una más. Otro tema que ha llegado desde la India es, no sé si es el enfado o no sé si es la preocupación, escoger vosotros la palabra. Pedro Acosta ha dicho, es desesperante la falta de noticias sobre mi futuro, sobre dónde voy a correr, si me voy a vestir de naranja, si me voy a vestir de rojo, todavía no lo sabe, solo sabe que va a correr en MotoGP, porque en KTM todavía no han deshojado la margarita. Y, ¿cómo es? Al hilo de esto, o coincidiendo con esto, Augusto ha declarado, Augusto Fernández, piloto de GasGas, que hasta ahora siempre el discurso era, yo lo tengo claro, yo estoy tranquilo, yo tengo no sé qué. Ahora dice, quiero creer que tengo un puesto en MotoGP. O sea, ¿te das cuenta cómo va cambiando el... No, yo estoy seguro, yo lo tengo cerrado. El follón que ha montado KTM es impresionante, ¿eh? Sí, aparte, esto tiene a todos de cabeza, los tiene a todos desconcertados. A Paul Espargaro diciendo, ostras, voy a hacer resultado aquí antes de que me manden a otro sitio. Augusto pensando que estaba tranquilo, otra vez la presión. Pedro Acosta, que está luchando hoy por el título de Moto2 también, con todo en el aire. No puede tener esa tranquilidad, esa paz, poder centrarse.
Sí, pero sobre todo es que ellos no se lo dicen porque KTM no lo tiene resuelto. Es Claro. que todavía no saben qué tiene que hacer. Pedro Acosta tiene la tranquilidad que sabe que él sí estará. ¿Dónde? No lo sé, pero él estará. Pero a partir de ahí, aquí contamos que le ofrecieron a Jack Miller irse de piloto de pruebas y los mandó a paseo. Cuando volvió Paul Espargaró, la voz era, no, Paul ya está mayor, con lo que le ha pasado, pues nada, Paul ahí en primera línea, incluso terminando delante de Augusto Fernández. Augusto Fernández, que la primera mitad de temporada cumplió perfectamente, terminó todas las carreras, aprendió, ya en la segunda parte de la temporada ya tendría que sacar la patita, ¿sabes? Porque ya no vale terminar en los puntos, ya has tenido 10 u 11 carreras para hacerte a la moto. Por eso, por ejemplo, Antonio, no sé qué opinas, para Augusto este circuito le viene bien porque más o menos equilibra todo, incluso para él, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta, si consideramos que ya lleva suficiente carreras, porque hay que recordar que antiguamente, o sea, que si lleva ya 11 carreras, está llevando ya una cantidad de kilómetros importante, aparte terminándolas todas, con lo cual, lógicamente, tiene mayor experiencia. Pero también todavía no tiene la totalidad de la experiencia que hay que tener en MotoGP. Yo no creo que le favorezca llegar a un circuito que él no conoce, aunque no conozca a nadie. Yo creo que le perjudica. Pero date cuenta, es que fíjate, 11 grandes premios son 22 carreras, que antes ya lleva una temporada y media de las antiguas. Sí, sí. Una temporada y media de las antiguas. Entonces, yo me imagino que también él sabe que tiene que empezar a hacer algo interesante, ¿sabes? No Sí, solo. aparte se le está viendo cada vez un poco más nervioso, Yo creo que un también. pelín, Yo creo que que también. también es normal, ¿no? Pero también un poco todo provocado por la situación en la que está. Pero él está cumpliendo y yo creo que está haciéndolo bien, creo que está dando paso adelante, creo que no se nos puede olvidar la carrera que hizo en Le Mans. Y bueno, este tipo de circuitos, los circuitos Stop and Go a él se le dan bien. Se le Así. da bien Le Mans, se le da bien, o sea que vamos a ver si aquí toda la parte tan grande que tiene este circuito de fuerte aceleración y fuerte frenada, a ver qué tal lo hace. Bueno, otro factor que han comentado los pilotos que será importante es el calor. Creo que hace un calor terrible, 32, 34 grados hablaban hoy que hacía por allí, que esto al físico le dará duro, porque además tienen que hacer tandas más largas de lo normal. Vamos a ver de qué manera influye el calor. El calor sí ha influido en la elección de los neumáticos que Michelin ha llevado al circuito. Entonces, mañana a las 6 de la mañana, hora mía, aquí en España, tendremos un vídeo con Piero Taramaso que nos lo explicará lo que os voy a contar personalmente y le preguntaremos otras cosas. Pero básicamente la idea de Michelin, ellos han hecho una simulación por ordenador, como es normal en una compañía de ese calibre, para comprobar, ellos dicen, hemos hecho una simulación de ordenador para comprobar el estrés térmico que pueden sufrir los neumáticos en boot. Y a partir de ahí seleccionar los compuestos. Y en ese análisis, Antonio, han coincidido con lo que dijiste ayer. Dice, nuestras pruebas nos han mostrado que este circuito es una mezcla de Red Bull Ring y de Tailandia, que es justo lo que comentaste tú ayer, ¿verdad? Sí. Sí, sobre todo de Estados Unidos, que hay una parte, por ejemplo, la larga recta me recuerda mucho a la de Estados Unidos, pero justamente al revés. En Estados Unidos se entra de una curva muy lenta a izquierda y se sale una curva un pelín más rápida de izquierdas también, y aquí se entra en una curva a derecha y se sale un poco más lenta que la que se... O sea, son muy, muy parecidas, parece que son simétricas, por decirlo de alguna manera. Y luego toda la curva redonda, ¿no?, que tiene Estados Unidos es muy parecida a toda la curva redonda que tiene aquí la India, ¿no? Bueno, pero ellos dicen de Red Bull Ring y Tailandia, más o menos, por el tema del desgaste del neumático. De hecho, van a traer un neumático Sí, de Red detrás. Bull Ring tienen todo lo que es la parte de aceleración y
todas las fuertes aceleraciones que tiene y todo esto, ¿no? Va a ser asimétrico el neumático trasero, el delantero es simétrico, el trasero será asimétrico, especialmente duro del lado derecho. Claro. Todo lo que es la salida de la curva redonda del circuito, ahí gastan mucho neumático por el lado derecho, ahí se sale con mucha aceleración, con la moto patinando muchísimo. La salida de la curva 12 también una curva. Vamos a poner otra vez el circuito para que veáis. Ahí está. Mira, si os dais cuenta, está aumentado. Sí, mira, toda esta parte redonda, la curva 8 y 9, que es la que digo yo que se parece mucho a Estados Unidos, toda esta salida, aquí se va a gastar muchísimo el neumático por el lado derecho. Luego, la salida de la curva 12 se va a salir con las motos patinando demasiado, con lo cual ahí también el neumático derecho va a sufrir. Pero si empezamos desde el principio, tenemos que, bueno, la primera curva 2, donde es la única parte donde el neumático izquierdo va a sufrir, y luego tenemos la salida esta salida se sale de baja velocidad, curva izquierda, derecha, izquierda, o sea que son esas, sobre todo las dos. Ponlo grande un momento, por favor. Porque mira, aquí está, la curva 3, ahí también es una aceleración de abajo a lo bestia, sí, para entrar en la recta. En la 4, la frenada, aceleración a lo bestia en el lado derecho. Y sí, después, pero tampoco sufre ahí mucho el neumático. Sufre, pero no en el lado derecho, en el flanco derecho, porque las motos aquí aceleran con la moto ya puesta muy vertical. Son curvas tan lentas que los pilotos la ponen muy rápida a la moto recta y aceleran. Pero sí que donde más va a sufrir el neumático en esas aceleraciones, donde van a tener la moto inclinada y van a estar con mucho gas. 8, 9 y 12. Sí, sobre todo la salida de la 9 y la salida de la 12 son dos curvas donde el neumático trasero ahí se lo comen. Y, por cierto, como es un circuito que no conocen, el reglamento les permite llevar un compuesto más de lo normal, ¿no? Normalmente creo que llevan 2, ahora llevan, pues hay diferentes, más opciones para poder elegir. Y esto es más o menos lo que sabemos de BUT. Bueno, Mañana, dime. No, quería que mientras hablamos, quiero enseñar unas fotos de Buriram. Joder, no voy a decir veces el fin de semana Buriram, de Buriram es de Tailandia. Bueno, fijar una cosa, que es que en la vista aérea del circuito parecía que la tribuna tapaba la recta, pero sin embargo, cuando ya he visto las fotos estas, me he dado cuenta de que no, justamente el filo de lo que es el alero de la cornisa esta tan gigante que tiene la visera de la recta de meta, deja totalmente al descubierto la recta de meta, para que no se quede, en caso de lluvia, no se quede una parte más seca ni nada. Claro, claro. Sin embargo, la foto aérea estará tomada con un poco de desplazamiento y parecía que la cubría entera. Y bueno, una cosa que no apreciamos ayer, y era que es un circuito que todos los pilotos han dicho que existen muchos cambios de rasante, que en el juego no se apreciaba. Y bueno, tengo por aquí esta foto, que una vez hablando de asfalto, fijaros aquí el asfalto, el árido del asfalto, ¿no? El asfalto que cuando lo vemos de lejos es negro. Los asfaltos de los circuitos no tienen nada que ver con los de las carreteras. Tienen otro tipo de árido. Si aquí os dais cuenta, veis que hay colores, hay marroncitos más claros, más oscuros y otros blancos, ¿no? Eso es el tipo de árido. Al final, digamos que el asfalto es una mezcla de arena muy fina, casi en polvo, de la grava y del betún. Y la grava es lo que va a hacer, hay compuestos de betún más elásticos, más viscosos, en fin, de todo tipo, pero sobre todo es el tipo de grava lo que va a hacer que el circuito pueda drenar mejor el agua, que pueda tener una consistencia mejor a nivel de tracción, a nivel de compresión, y por eso vemos aquí tantos tipos de áridos y vemos que parecen rosetas más que un asfalto negro a lo que estamos acostumbrados. Os voy a enseñar otra, bueno, voy a seguir enseñando fotos del circuito. Mira, perdona, deja esa hecho para atrás. Bueno, en esa se ve también. Esto ¿veis la tribuna de colorines? A que parece que hay gente. Pues esto lo hacen también para que si en la televisión, aunque no vaya gente, parece que hay gente. Esto es un truco que yo vi por primera vez en China, sí, donde el primer año o el segundo año, no me acuerdo, en China no se vendían billetes. No había nadie en el circuito, porque los chinos no querían aglomerar gente en el circuito. Y entonces, creo que llamabas a un teléfono, preguntabas, ¿quiere una entrada? Dice, no, está todo vendido. Y el circuito estaba vacío. Y en las cámaras, si las cámaras de televisión, si ahora lo podéis ver,
parece que hay gente sentada ahí. Pues es un poco para camuflar la sensación de un blanco total o el color que fuere. Sí, sobre todo cuando hay gente, por poca gente que haya, todavía parece que hay más, ¿no? Es así, Sí. ya parece que no, que hay. Pero y una cosa, ¿se prevé una buena entrada? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Dependerá de lo que cueste. Dependerá de lo que cueste. Bueno, fijaros, daros cuenta que aquí se nota en estas fotos, se ve el desnivel que tiene el circuito, que parecía muy plano y plano no lo es para nada. De hecho, todos los pilotos, eso ha sido una de las cosas que más les ha sorprendido, porque todos habían metido en simuladores. Jorge Martín ha dicho que le habían pasado a la organización un vídeo de una onboard de una moto, pero dice, mira, aunque iba muy lenta la moto, por lo menos nos servía un poco para ver cómo era un poco el trazado. Pero hasta que no han llegado aquí y se han puesto a darle una vuelta andando, una vuelta en bicicleta y demás, no se han dado cuenta de que el circuito tiene muchos más cambios de rasantes de los que todos nos esperábamos. Aquí mismo en esta misma foto se aprecia la subida que hay aquí, que es bastante pronunciada. Ah, sí, esta está bien, ¿eh? ¿Cuál foto? ¿Cuál? ¿La de la subida? Sí, sí, qué bonita. Esta está chula, ¿eh? Sí. Esto muy chulo. El circuito es imponente. Sí. El circuito, la verdad que estaba esperando porque todos estos días he estado buscando fotos, pero una vez que han llegado allí los compañeros fotógrafos allí, han empezado a mandar fotos y me he quedado sorprendido de que a nivel de infraestructura parece muy, muy completo, ¿no? Y luego, esta laguna no es la misma que hemos visto antes, es que hay lagunas por todos sitios. Que todo esto también fomentará que los fotógrafos, toda la gente que esté alrededor del circuito, pues va a padecer insectos, serpientes y de todo, ¿no? Fijaros aquí otra vez el desnivel. El circuito tiene, o sea, como trazado, yo creo que va a ser muy divertido. Muy chulo. Fijaros el asfalto, lo que os comentaba. Creo que hay otra foto de asfalto donde también se ve. Esta es la curva redonda. Lo que pasa es que si lo que se ve aquí es la escapatoria, ¿no? Y lo que se ve en el lado derecho es el trazado de la Fórmula 1. La curva que va a hacer MotoGP está todavía más al lado derecho. Esto ha sido, bueno, pues lo típico que un poco mezcla de cultura. Fijaros, bueno, mira, en esta foto que estaba buscándola, si os dais cuenta, en el lado izquierdo de la imagen podéis ver que está ahí la rejilla que hay perimetral recogiendo todo lo que es el agua, porque aquí existe la posibilidad de que llueva, de que caiga una tromba de agua. Y aparte del circuito, lo que es el asfalto aquí se puede ver, esta foto está muy bien. Lo que está pintado en blanco es asfalto también, solo que está pues, con una mano de pintura y se nota menos. Pero si os dais cuenta, podéis ver los áridos perfectamente en el lado derecho. Y si os dais cuenta, aquí os dais cuenta que no es lisito, ¿no? Que crea unas rugosidades, ¿no? Crean lo que llaman los ingenieros de obras públicas unas rosetas, ¿no? Parecen rosetas que al final generan una serie de porosidad para ayudar a filtrar ese agua. Aquí se ve perfectamente. Más fotos de... Mira, esta Y foto también la he puesto porque me llama la atención que en el esta puente foto llama la atención, sí, sí, sí. pone la batalla de los campeones, ¿no? Y está Zarco. O sea, en vez de poner a Quartararo, y aparte que hubiera estado bien meter a Quartararo, que ya está la fábrica Yamaha y todo esto, ¿no? Y pues no, está Zarco. Me llama la atención. Más fotos del circuito, Bueno, pues más nada, lagunas y listo. y Muy nada. bien. Pues Yo nada, creo que con chicos, esto os podéis hacer una idea de esperemos, cómo es el circuito. esperemos que mañana estamos esperando los entrenamientos. Empiezan teóricamente bueno, cada uno lo mire en su en motogp.com, que lo dicen claramente, cada uno estáis en una zona horaria, así que no vamos a decir. Pero mucha curiosidad por ver las primeras sesiones de las tres categorías. Me gusta mucho porque el circuito para Moto3 es una cosa y para MotoGP es otra completamente diferente. Sobre todo, yo Claro. me imagino entre la curva 1 y la 2, los de Moto3 ahí, una curva en aceleración de izquierda con después un giro a la derecha, ¡buah! Me va a encantar. Así que... Mira, la verdad que pocas veces tenemos la oportunidad de ver a los pilotos todos a la vez y probando un circuito por primera vez. Esto no recuerdo otra vez que haya ocurrido, porque con los últimos circuitos que se han ido incorporando siempre ha habido test y bueno, para Moto3 y para Moto2 no, pero para MotoGP sí. Y siempre que ocurre algo así, es muy bueno ver el primer entrenamiento, que dice muchas cosas. Y ahí vamos a ver qué piloto, o no sé, vamos a ver Colin Baker, por ejemplo, que lo está haciendo también, a ver si se ha recuperado de la lesión, a ver qué tal lo hace en un circuito que no conoce para nada, ¿no?
a Diego Moreira, también un piloto que todos le presumimos muchísimo talento, pero al final no termina de explotar. Pues vamos a verlo aquí, ¿no? En estos primeros entrenamientos, a ver cómo está. A David Alonso, ¿no? Que también es un piloto que este año ha llegado de rookie y está revolucionando la categoría, a ver qué tal. Y bueno, por esas curiosidades mañana las podremos ver. Nos va a dar muchísima información. Nos quedamos por aquí. Antes un mensajito, como dirían en no sé qué, en la tele. Únete a nosotros, suscríbete a Pecino GP si te apetece, lógicamente, nosotros encantados. Mañana nos veremos por aquí otra vez ya con más información. No sé si tendremos audios de los pilotos porque, como ya os he dicho, no hay prensa española. A ver cómo podemos solucionarlo. Sí podemos solucionarlo. Y si no, Antonio, siempre tendremos a Aleix Espargaro. Hasta luego, bueno, chicos. Como mínimo veremos los ritmos de los entrenamientos. Esperemos que no llueva, que no nos lo estropee, pero yo creo que podremos analizarlo bien. Adiós, besitos a todos. Bye, bye. Nos vemos mañana.